Buenas tardes, ya estamos en Biosigma Pi en un entorno un poco distinto. Estamos en la consulta de David Núñez, fisioterapeuta y osteópata. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Cuéntame, gracias, cuéntame un poquito más de ti. Pues mira, yo soy fisioterapeuta desde el año 2005, hace ya casi vamos estudiando los 20 años, y después de eso pues hice un programa de osteopatía pues de 6 años. Y bueno, después de eso siempre me ha interesado mucho dos ramas, la parte del dolor, pues también he hecho algunos máster y demás, y la parte de la pediatría, que es un poco algo que, bueno, hago de todo, pero me dedico un poco más a esas dos ramas, la pediatría y el tema del dolor. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito más sobre el cólico del lactante. Cuéntanos, David, ¿cómo podemos detectar como padres el cólico del lactante? Pues realmente a veces es relativamente sencillo, pero a veces es un poco complejo separar qué es un cólico y qué no es un cólico. De hecho, muchas veces nos llega la familia a la consulta, tienen consulta porque es que tiene cólico del lactante, y cuando hacemos el diagnóstico diferencial vemos que no, que tiene otro tipo de cuestión, pero que no es eso. Y también es verdad que es un poco laxa la definición, ¿no? Siempre se dice, bueno, pues que llore más o menos 3 horas al día durante más o menos 3 semanas, y realmente eso no siempre es así. Es verdad que hay una parte de llanto inconsolable, que es una de las características que suelen tener los peques, un llanto inconsolable. Es verdad que suele ser también de predominio en la tarde-noche, aunque puede ocurrir en otras franjas del día, pero para mí es una cosa muy importante, una diferencia en el diagnóstico, que nos aseguramos que estamos más ante un cólico lactante, y es que hay un patrón de comportamiento en ese peque, que no puede hablar, pero que se expresa de otra manera, ¿no? Se expresa con movimientos agitados, de brazos, de piernas, se encoge, se estira. Hay un abdomen muy globuloso, muy hinchado. Puede haber expulsión o no de gases, de hecho normalmente está dificultada, de gases y de heces. Pero sí hay una sensación de abdomen muy globuloso, una cara muy roja, y no solo cuando está llorando, que eso es esperable, sino incluso fuera de las crisis de llanto, antes de que empiecen, la sensación es eso, ¿no? Hinchazón abdominal, rubor facial, patrón de comportamiento, mucha queja, mucho movimiento de brazos y de piernas, además de que pueda llorar de forma inconsolable. Y otro detalle interesante es que a veces los papás, cuando son primerizos, les cuesta un poco, pero cuando ya han tenido más peques o están avanzando con ese peque, dicen, es que ya soy capaz de diferenciar cuál es el llanto del cólico, porque es un llanto muy agudo. De hecho, lo podemos comparar con cuando nosotros adultos tenemos un cólico renal, por ejemplo, o tenemos unas reglas súper dolorosas. Realmente es de sufrimiento, no es de hambre. Un grito de dolor. Sí, es una especie de forma de grito, pero solo llorando, ¿no? No diciendo, ay, me duele, sino con un llanto muy reconocible, muy agudo. David, ¿y cuáles son las causas? ¿Se sabe por qué se provoca ese cólico? Pues mira, realmente lo que nos dice toda la literatura científica, yo de hecho mi tesis doctoral es sobre esto, o sea que más o menos permanezco un poco en el tema, es que es un síndrome o un conjunto de síntomas multifactorial. Cuando vemos que hay un síntoma, una cuestión multifactorial, es que no hay una causa concreta, pero hay un montón de causas que interfieren. ¿Qué causas interfieren? Pues mira, interfiere, por ejemplo, la programación del sistema inmune. ¿Y eso qué implica? Eso implica el tipo de embarazo, si es activo o no es activo. Nos vamos más atrás, el tipo de concepción, si hay estimulación ovárica o no, si es in vitro o no, si es natural o no. Implica el perfil inmunológico de los dos progenitores. Seguimos avanzando y nos vamos al parto. El tipo de parto es fundamental. Se sabe que partos vaginales, mejor programación de la microbiota, menos perfil proinflamatorio. El tipo de lactancia también se sabe que interfiere. Lactancia artificial, perfil de bacterias anaeróbicas, más problema a la hora de función digestiva. Lactancia natural, pues siempre favorece un poco más. Y también hay un factor interesante, que es la situación en la que está el sistema nervioso autónomo. Los peques cuando nacen con cierta desregulación, que es fisiológico, eso es normal, pero tiene que haber una maduración, una modulación. Y eso también interviene papá y mamá durante ese proceso de embarazo. ¿Cómo ha sido el embarazo? ¿Qué perfil de respuesta tienen los papás a nivel neurovegetativo? Se sabe, por ejemplo, que las mamás que cargan a los peques tipo kangaroo, ¿no? Pues se sabe que eso regula la actividad cardíaca de la mamá, regula la actividad del feto. Entonces, hay varios factores. Para mí, los más interesantes, los más clave, creo que son la desregulación del sistema digestivo y del sistema inmune, más la desregulación del sistema nervioso autónomo. Eso es lo que hace que dos niños que hayan nacido en las mismas condiciones, uno lo desarrolle y otro no. Porque vemos que a veces los niños que nacen por cesárea, sabemos que está predispuesto a, vale, pero hay niños que no lo desarrollan. Y hay niños que nacen con lactancia materna y parto natural y sí lo desarrollan. Entonces, obviamente, aunque esos son factores de riesgo,
Esos tres elementos para mí están debajo. De hecho, son tres sistemas jerárquicos en el organismo: sistema inmune, sistema endocrino, sistema nervioso autónomo. Qué interesante, David. ¿Y qué consecuencias puede tener en el niño o en la familia también? Pues fíjate que esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia a veces, porque nos llega gente a la consulta que diferentes personas, figuras o incluso profesionales les han dicho: no, mira, es que esto no pasa nada, a los 4 o 5 meses se resuelve. Y es cierto que a la fuerza Orcan, a los 4 o 5 meses se produce una modulación ya casi, no definitiva, pero bueno, interesante del sistema digestivo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? ¿Estarías 4 o 5 meses, durante la mayor parte de esos meses, tardes, noches, incluso más horas, sufriendo cólicos nefríticos, sufriendo gastroenteritis agudas, peritonitis agudas? Porque realmente un cólico es un espasmo del músculo liso, y esto ocurre en estas situaciones que acabamos de nombrar. Entonces, ¿pasa algo? Siempre digo esta frase: nadie se muere por un cólico, nadie se muere, pero sí sufren los niños y sufren las familias. Se sabe, hay evidencia científica de que es un factor de riesgo para la migraña en la mamá, pero no en el momento, que obviamente también está cansada y puede, ¿no?, para mamá y papá, pero el estudio está en mamá, sino luego a largo plazo. Se sabe que hay supone un factor de riesgo el llanto inconsolable y la no modulación de ese sistema autónomo, porque cuando están llorando, están desconsolados y están muy estresados realmente, si no hay una contención a eso se sabe que desregula a la etapa adolescente y adulta. Se sabe que puede favorecer problemas de conducta, problemas neuropsiquiátricos, problemas de fracaso escolar. Incluso hay algunos, no se asuste nadie, que se ha puesto incluso en relación con abuso. Abuso, no pensemos solo en abusos sexuales, abusos físicos, porque al final hay un sufrimiento del pequeño, hay un sufrimiento familiar. Entonces, ¿no pasa nada? Bueno, nadie se muere, pero por el camino puede haber mucho sufrimiento. Y realmente, pues cuando nosotros lo abordamos en consulta, por supuesto, en combinación con el tratamiento que ha pautado el pediatra, lo que nos encontramos es que en 2-3 consultas de media, hay veces que hacemos magia en una y hay veces que la magia tiene 4, pero en una media de 2-3 consultas con un tratamiento que no tiene ninguna contraindicación, que no hay en la literatura ninguna contraindicación ni ningún riesgo, se resuelve. Entonces, si podemos ayudar a que ese sistema digestivo madure antes de los 4 o 5 meses, lo único que estamos obteniendo es un beneficio, ¿no? Sin ningún riesgo además. Por tanto, pues bueno, sí hay ciertos, efectos secundarios o ciertos riesgos, nada grave, pero algunas cosas que a medio y largo plazo se han identificado, ¿no?, por diferentes autores. David, me llama la atención, comparas el dolor de un cólico del lactante que no se puede expresar, no puede hablar del nivel de dolor que tiene, con un cólico nefrítico, por ejemplo. Es decir, el sufrimiento es muy grande. Sí, de hecho, si nos vamos a la definición, a la etimología de la palabra, cólico deriva de colon, ¿no? Pero hay otra acepción de esa palabra, que cólico puede estar asociado a espasmo de. De hecho, la definición es muy buena por eso, porque hay un espasmo del intestino, del músculo liso que hay en el intestino, tanto grueso como delgado. Eso genera alteración en la fermentación, en el avance, la función digestiva, ¿no?, en definitiva, alteración en esto. Y realmente, si lo pensamos, una gastroenteritis aguda, donde tenemos un espasmo del músculo liso intestinal brutal y estamos retorcidos de dolor, o un espasmo del uréter, que también tiene músculo liso, o de una dismenorrea brutal, es totalmente comparable, porque al final son situaciones idénticas, solo que, como es un peque, no sabe hablar, y la única forma que tiene de expresarse es llorando, con un llanto muy agudo, sin parar, sin consolarse de ninguna manera, y con patrones de comportamiento. Claro, los asociados a su corta edad, pero sí, es totalmente comparable, totalmente comparable. Y además afecta, por lo que nos cuentas, emocionalmente, no solamente en el momento, ese sufrimiento de la madre, del padre, bueno, de la familia y del bebé, sino también incluso a medio y largo plazo. Sí. O sea, esos 4 meses marcan una pauta importante. Marcan, luego hay muchas, ¿no? Hay muchas otras ventanas que son fundamentales, ¿no? Hasta los 2 años, luego, bueno, la paternidad de la adolescencia y demás. Pero sí que esos 2 primeros años son muy importantes para la programación del sistema inmune y del sistema autónomo. Entonces, claro, en los primeros años de vida, si encontramos una situación de este tipo que no se resuelve durante 4 o 5 meses, claro, lo que está aprendiendo ese cerebro, ¿no?, un poco la neuroplasticidad que se está dando es que se están estableciendo una serie de rutas neuronales que lo que van a hacer es generar una memoria que luego va a disparar en la etapa adulta. Entonces, se sabe, y esto se puede medir con la variabilidad de frecuencia cardíaca, que de hecho esto es lo que se ha medido y por eso se sabe, que los peques, aunque nacen con cierta desregulación, estos peques
tienen mayor desregulación y no se consigue regular de una forma óptima. Y se sabe que una desregulación de esos tres sistemas que hemos hablado antes, inmune, autónomo y endocrino, es un factor de riesgo para enfermedades cardiorrespiratorias, metabólicas, digestivas, tumorales, todo eso en la adolescencia. Con esto no quiere decir que el cólico sea un factor de riesgo para eso, pero sí que debajo de eso hay desregulación del sistema inmune y del sistema autónomo. Y esa condición que comparten todas estas patologías, también el cólico, nos puede poner en una situación pues, de cierta predisposición. En definitiva, que hay que tratarlo, que es lo importante. Sí, pero además fíjate, incluso aunque no tuviera estas relaciones, aunque no hubiera esta importancia por esto, solo por el hecho de un poquito de empatía y demás, pues oye, cuando vemos a alguien sufrir, si además hay una opción real, con evidencia científica, sin riesgo, y pues no veo el motivo para no hacerlo. Claro. Perfecto, pues vamos a empezar, si os parece, vamos a tener aquí a nuestro pequeño y nos vas a enseñar primero, David, si quieres, cómo trabajas un poquito en la consulta con los pequeños y luego vemos unos pequeños tips que nos puedas dar a las familias. Sí, os voy a contar un poco muy bien, en general, ¿no? Que es por donde vamos a pasar habitualmente, ¿no? Vale. Claro, luego cada caso es único y especial, ¿no? Pero os voy a contar un poquito cómo vamos a trabajar. Mirad, para nosotros hay tres zonas muy importantes. La parte del cráneo, la parte del raquis y la pelvis y luego la parte abdominal. ¿Por qué? Nuestro objetivo no es otro que ayudar a que madure más rápido, estimular la maduración del sistema digestivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando manualmente, gracias a una cosa que se llama mecanotransducción, que es que un estímulo mecánico se traduce en una serie de efectos fisiológicos, ¿no? De cambios. Entonces, tenemos que revisar y trabajar todo lo que esté en relación con el sistema digestivo. ¿Qué está en relación? Nervio vago, fundamental, importantísimo. Sale por estas regiones, por lo que se llama el agujero rasgado posterior, la sutura cipitomastoidea. Pues tengo que revisar esa parte y todo el recorrido de ese nervio vago, porque si pensamos en una manguera, si hay algún punto en el que esa manguerita está comprimida, el agua no llega igual. Entonces, esta zonita del cráneo, muy interesante. Luego, la zona del raquis, ¿vale? De la columna vertebral, sobre todo la zonita media, esta zona torácica, y la parte bajita. ¿Por qué? Aquí sale otro de los nervios que, junto al vago, hacen que funcione el tubo digestivo, que es los nervios esplácnicos, ¿vale? Nervios esplácnicos. Y también la parte para la defecación y demás, que es la parte de la elevación desde el sacro. Todo eso es fundamental. Si no trabajamos eso, pues digamos que el chip que hace que eso funcione, pues no lo estaríamos revisando. Y luego hay una parte fundamental del trabajo del sistema digestivo, que os voy a enseñar porque además hay un montón de tips que os podéis llevar para casa y que van a ser súper útiles. Esto parece muy complejo, y lo es, porque tiene su complejidad, pero luego se resume en algo muy sencillito, que es intentar, hemos dicho que hay un espasmo del músculo liso, pues ¿qué hacemos? Intentar que haya menos espasmo en el músculo liso. Pues como cualquier otro músculo que tratamos cuando nos duele algo. ¿Qué hacemos? Pues muchas veces apretamos. Cuando uno se da un golpe, se aprieta para que le duela menos. Pues mira, herramientas muy sencillitas que podemos trabajar en casa. Cogemos la manita, yo le llamo la manita del gancho de la peli de Toy Story. ¿Por qué? Porque ese gancho que veían los marcianitos no tiene fuerza. Nunca aprieta en garra. Solo lo que hace es un poquito de compresión. Se ha demostrado científicamente que la compresión en el músculo liso inhibe su tono, baja el tono. Pues esto lo comprimimos y podemos incluso hacer pequeñas maniobras con la manita en una dirección y las piernas del peque en la otra. Esto se puede hacer en casa. Yo se lo enseño a los papás y a las mamás para que lo hagan en casa. Lo podemos hacer de un lado, lo podemos hacer del otro. Otro tip que realmente es extender lo que hacemos en la consulta, ¿vale? De la parte digestiva. Otro tip, mira, para hacer lo mismo, pero en este caso no tanto sobre el intestino grueso, sino sobre el intestino delgado. Pues hacemos una ligera compresión también, sin apretar, veis que la mano está muy blandita, sobre la zona central, por encima del ombliguito. Esta es otra de mis preferidas. ¿Vale? Luego es interesante, vamos a coger a este grandullón, por ejemplo, poder trabajar también sobre toda la zona del diafragma, porque es una zona importante donde va a estar otra colección de nervios importante que son el plexo solar, fundamental en toda esta región. Entonces fijaros que suavecito cogemos al peque, vamos a cogerlo bien, que este ya está grandullón, y le vamos dando un paseíto, mira, con un poquito de presión, si nada más que es esto,
un poquito de presión. A mí esto me hace mucha gracia porque a veces en los pueblos te dicen, joder, si es que yo lo pongo así, me lo pongo sobre el brazo, sobre la rodilla, me lo cargo al hombro y es que, joder, suelta un montón de gases y se queda súper tranquilo. Claro, porque estamos haciendo una presión y estamos favoreciendo que lo que hay ahí en el intestino avance. Esta es otra alternativa. Una más, lo colocamos ahora por aquí, por ejemplo, de lado. Y parecido a lo que hemos hecho allí, pero ahora sobre nuestra mano, igual. Fijaos en mi mano, una compresión, no hace falta mucho más. ¿Vale? Y aquí trabajamos, por ejemplo, incluso con la palanquita de las piernas. ¿Vale? Entonces, fijaos qué forma más sencillita de poder hacer 3-4 ejercicios en casa, que no van a hacer lo definitivo, porque al final tenemos que verlo tanto el pediatra como nosotros en la consulta, pero que nos van a ayudar un montón a sobrellevar esto y sobre todo a ellos a resolverlo más rápido. ¿Vale? O sea que este tipo de ejercicios son muy fáciles de hacer, como habéis visto, y tienen cero riesgo. David, entonces como conclusión podríamos decir que nos pongamos en manos de un profesional, como tú en este caso, y bueno, que vigilemos a lo mejor un poco esos factores de riesgo a la hora de que el niño llora mucho, porque llora mi hijo siempre está en brazos, porque muchas veces como padres nos surge esa duda, ¿por qué llora tanto? Claro, fíjate, esa es una pregunta súper difícil de responder. De hecho, a veces hay muchos niños que como lloran mucho, pues es que es un cólico de lactante. Y a veces a lo mejor es un problema de lactancia. Y pensamos, pues que tiene un cólico. No, es que no se está pudiendo alimentar bien, porque no puede agarrarse bien al pecho, porque no puede extraer bien toda esa leche del pecho de la mamá. Claro, se ha pasado como a categorizar al niño que llora mucho, se le ha puesto la etiqueta de como llora mucho es que tiene un cólico. Y a veces son problemas diferentes, a veces tiene un reflujo, a veces hay problemas de lactancia, a veces hay otro tipo de cuestiones. Yo siempre recomiendo lo mismo, y es, oye, no hace falta que vengas a vernos, pero acude a un profesional, a un pediatra y a un fisioterapeuta o osteópata. ¿Por qué? Porque los dos deben de trabajar en combinación. El pediatra para hacer el diagnóstico y para, digamos, la parte más gruesa importante, ¿no? De, oye, pues esto más importante, esto menos, esto va por aquí, es un cólico, esto no es un cólico, y luego además, pues refrendarlo con otro profesional que va a hacer un tratamiento complementario, que va a reforzar el diagnóstico del pediatra probablemente, y además va a hacer un tratamiento totalmente complementario, sin ningún tipo ni de fármaco ni de nada. Es decir, no vamos a tocar nada de eso, solo vamos a añadir nuestras manos para aliviar un poquito ese sufrimiento. Para que sí, hay que acudir al profesional. Y siempre profesionales pues, altamente capacitados, ¿no? Como se suele decir. Y cuando hablamos de este tratamiento del dolor, si mi hijo, por ejemplo, no tiene cólico del lactante, pero está sufriendo por un dolor, también entiendo que hay otras maneras de ayudarle, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, hace un ratito he tenido un bebé aquí que no es un cólico lactante, pero está sufriendo porque tiene disquecia. Y cada vez que va a hacer caca, ¿hay un estreñimiento? No, es una disquecia, porque luego la caca está bien. Pero, ostras, qué dolor. Oye, a mí me enseñaron en la universidad, y eso lo llevaré hasta el fin de mis días, que el dolor es un signo de alarma. Y cuando hay un problema de dolor, lo que nos está diciendo es que algo no está bien. De eso se trata, de investigar qué es lo que no está bien. Y eso en un adulto, yo creo que todos lo entendemos. Pues en un niño y en un bebé, con más INRI todavía. Porque si algo no es normal en un niño, es que tenga dolor. ¿Cuántas veces escuchamos, es que me ha salido llorón, es que es un llorón, Claro. es que este pequeño... Claro, y además siempre lo comparamos con lo de la vecina del quinto, porque es que a ella la salió, porque es que no da un grito el niño, y es que no. Los niños, como las personas adultas y como los colores, somos todos muy diferentes y no debemos, ni en este caso ni en ninguno, de adoptar algo que pueda ser relativamente frecuente, que es que un niño pueda llorar, con que eso sea normal. La frecuencia no es normalidad. Lo que es normal lo conoce el profesional, lo conoce el pediatra, lo conoce el fisioterapeuta, ¿no? Usted para que está especializado en esta rama o cualquier otra. Pero tenemos que identificar lo que es normal de lo que no es normal. Lo que puede ser habitual, normal, o lo que puede ser habitual, pero es anormal. Y eso solo lo sabe el profesional que está capacitado para ello. Y además entiendo como madre que un bebé que llora y se calma porque lo cargas en brazos, porque lo alimentas, o porque se duerme, porque tenía ganas de dormir y no podía, es un niño que no tiene un problema. Exactamente. Si no para de llorar, a ese niño le pasa algo. Exactamente. Fíjate que además esto es muy interesante, porque a veces nos dicen, no, es que algo le pasa, es que tiene un cólico, es que tiene reflujo. ¿Por qué? Porque es que llora todo el rato. Oye, ¿y consigues calmarlo de alguna manera? Y te dice, sí. ¿Cómo? Es que solo se calma si está en brazos. Bendito problema. Está buscando regular con tu pecho su actividad del sistema nervioso, su actividad cardíaca. Está buscando oxitocina, está buscando protección.
Solo se calma en el pecho. Bendito problema. Está buscando alimento, está buscando calmarse, está buscando nuevamente oxitocina, vínculo, contacto, regular su sistema nervioso. Bendito problema. Ahora bien, sí, ni en pecho, ni en biberón, pero bueno, da igual, ni en brazos, ni calmándolo, ni cantándolo, ni en contacto físico, ni cubriendo todas sus necesidades. Sí, con todo eso, sigue llorando. Eso no es. El argumento es muy sencillo. Hay que seguir buscando otra cosa. Eso, no me gusta usar la palabra normal, pero eso entonces no es normal. Entiendo. Y hablando del pecho, ¿también nos podéis ayudar cuando surge algún problema en la lactancia? Que sabemos que es algo que, bueno, que tiene su proceso y no siempre es tan fácil y tan idílico como nos cuentan, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que nada es idílico, ¿no? Ni el embarazo es idílico, ni el parto es idílico, ni el posparto es idílico, ni la maternidad, ni la lactancia. Pero fíjate que, volviendo a esa normalización que se hace socialmente, claro, es que te duele el pecho, que eso es normal hasta que te hace callo. No, mira, ninguna función fisiológica debe ser normal. Hombre, a nadie le están, con perdón, aspirando los pezones todo el día y a lo mejor es una sensación pues, que no puede ser pues, la más agradable del mundo. Pero entre eso y que produzca dolor hay una diferencia fundamental. Entonces, si hay dolor en la lactancia, igual que si hay dolor al hacer la digestión, o si hay dolor al ir al baño o en la menstruación, eso es anómalo. Y, oye, lo recomiendo a todos y claro, a lo mejor el que me esté viendo dirá, claro, ¿tú qué vas a recomendar? Yo no digo que vengan a mí, pero cualquier peque recién nacido debe de pasar por la consulta del pediatra y del fisioterapeuta osteópata. ¿Por qué? Porque a veces encontramos problemas de lactancia. Lactancias que fracasan porque, como se ha dado por normal porque me duele el pecho, pues entonces esto es lo que tiene que pasar y como me hace grietas, pues llega un momento que corto la lactancia porque no puedo más. Y simplemente lo que necesitaba era ayuda. A veces porque hay un problema de movilidad de la lengua. No he dicho frenillo, que ahora hay muchos frenillos también. A veces es un frenillo, pero a veces simplemente hay una dificultad en la movilidad de la lengua. No puede mover bien la lengua. O le falta sellado en los labios. O es una mala posición, un mal posicionamiento de la mamá. O hay que estimular el pecho de alguna manera. O hay que hacer alguna cuestión, digamos, coadyuvante a esto. Pero solo podemos saberlo si lo evaluamos. Entonces, no debemos de tomar como normal que la lactancia duela. Si hay problemas de lactancia, si hay dolor, si hay grietas, si nos muerde, si llora después de mamar, se queda dormido después de mamar, hace ruidos porque no succiona bien porque no hay un buen sellado. Cualquiera y otras, pero de esos, digamos, 5 o 6 elementos, es un indicativo de acudir al fisioterapeuta especializado en este área. Y, por ejemplo, hay situaciones como las bronquiolitis, por ejemplo, en las cuales también es importante, ¿no?, acudir, me imagino, a un profesional. Pues sí, porque fíjate que la bronquiolitis, pues al final es una infección respiratoria, normalmente, bueno, hay varios virus, pero típico del virus sincitial respiratorio. Claro, no podemos evitar exponernos, ¿no? De hecho, todos los niños que están en una guardería, pues probablemente están expuestos. ¿Por qué? Volvemos a la misma pregunta del principio. ¿Por qué unos niños desarrollan un cuadro de bronquiolitis? Unos más suave, otros más importante, y otros ni siquiera la desarrollan. Probablemente es por la respuesta de su sistema inmune. Entonces, no podemos evitar que se contagie, pero sí podemos interferir en ese proceso de contagio. Podemos evitar que eso vaya más como haciendo una buena programación del sistema inmune, buen embarazo activo, tipo de parto, lactancia, no sé qué. Y luego, cuando entramos en contacto con ese virus y estamos en fase aguda, eso tiene que ir al pediatra, está clarísimo. Tiene que hacer el diagnóstico, pautar el tratamiento, incluso a veces pues, requiere ingreso hospitalario. Pero una vez que salimos de ahí, y una vez que ya estamos fuera de la fase aguda y que ya no estamos en el, digamos, en el brote infeccioso, hay que optimizar la función ventilatoria. Igual que hablamos antes de la digestiva, hay que mejorar la función ventilatoria porque normalmente al ser una infección puede haber restricción de la movilidad de las costillas, del esternón, del músculo diafragma, puede haber espasmo todavía del músculo liso y eso también hay que tratarlo. Yo tengo una investigación previa sobre el tratamiento osteopático en el asma. Mejora la espirometría. Se sabe que mejora la espirometría. Entonces, oye, no puedo evitar contagiarme, pero si me contagio y desarrollo, digamos, los síntomas, la bronquiolitis no acaba cuando dejo de tener síntomas. Hay que hacer un trabajo de terminar de ese proceso y evitar la recidiva. Porque nosotros vemos en consulta que cuando trabajamos a un niño que tiene bronquiolitis, el tiempo, digamos, desde que se contagia hasta que se resuelve es menor cuando hacemos el tratamiento en combinación con el tratamiento de pediatría y además hay menos
reagudizaciones a pesar de que pueda volver a estar en contacto. Es decir, hay una respuesta diferente, ¿no?, del sistema respiratorio y del sistema inmunológico. Y sobre todo a la hora, igual que hablamos de cólico del lactante, a la hora de evitar males futuros, ¿no? Porque es verdad que se escucha mucho cuando dicen, mi hijo tuvo una bronquiolitis y desde entonces es que cada vez que coge frío se pone malo. Claro, eso también es importante porque la prevención a veces está también en resolver digamos, las situaciones que se nos presentan de salud de forma completa. Claro. Ahí hay muchas aristas, ¿no? Ahí habría que hablar de muchas cosas muy interesantes también, ¿no? Toda esa programación del sistema inmunológico que hablábamos, la introducción de alimentos, es fundamental, bueno, pues hábitos de vida, ¿no? Medicina, digamos, de estilo de vida, eso es fundamental. O sea, ahí hay muchísimo que hablar, pero claro, esto es como lo del esguince, me voy a ir a otra cosa. No, es que he tenido un esguince y tal, y un esguince mal curado. Mal curado, ¿por qué? Porque después de que te ha dejado de doler no has hecho nada. Pues después de una bronquiolitis ya se ha pasado y ya no has hecho nada. Pero si no optimizamos, si no movilizamos las costillas, si no recuperamos la capacidad del globo de volver a expandirse por completo, estamos en una situación peor de lo que estábamos antes de contagiarnos la primera vez. Entonces, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Tengo un problema respiratorio, espasmo del diafragma, menos expansión de las costillas, menos ventilación. Pensamos en una casa, menos ventilación. Si ventila menos, moviliza menos las secreciones. Y por lo tanto, esos virus o bacterias que puede haber alrededor pueden generar sobreinfecciones o agudización de los cuadros. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental abordarlas. No solo por el proceso, sino por la prevención de futuros procesos. Perfecto, pues David, esto tan interesante, te invito a que lo tratemos en más vídeos, en alguna otra ocasión, sí, seguro que es muy interesante. Y bueno, para terminar, me gustaría saber, bueno, que nos cuentes un poquito dónde están tus consultas, dónde podemos ir a que nos ayudes. Pues mira, estamos ubicados en dos ciudades, en la ciudad de Granada, en el sur, y la ciudad de Madrid. En Madrid en dos ubicaciones, a las afueras de Madrid, en un pueblecito que se llama Nuevo Baztán, aquí cerquita del campo, y luego en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, en la calle Maldonado 50. Entonces ahí es donde estamos ubicados para poder atender a cualquiera que lo requiere y que lo necesite. Y si no cuadra porque no estamos cerca, da igual, que busque un profesional que esté cualificado. Incluso yo, no me importa que me pregunten para poder orientar y siempre dirigirnos hacia un profesional pues, que realmente nos pueda ayudar, aunque no somos nosotros en este caso. Aprovecho para comentaros que estamos ya que estábamos hablando del cólico al principio, estamos terminando nuestro estudio sobre el cólico del lactante, que forma parte de mi tesis doctoral. Entonces, bueno, pues aquellas familias que a lo mejor todavía no son papás, no son mamás, pero que lo sean, que lo vayan a ser, si se les presenta esta situación, aparte del tratamiento pediátrico que vayan a seguir, tratamiento médico, pues si quieren pueden participar. La participación es totalmente gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada, un total de 3 consultas que digamos que les premiamos un poco por depositar esa confianza en nosotros, les premiamos con esa gratuidad de la consulta y lo que hacemos es pues un poco, lo hemos hecho muy rápido, pero ese tipo de maniobras, un tratamiento cero riesgo, un tratamiento manual súper suave, buscando favorecer que ese proceso se resuelva cuanto antes. Así que si alguien quiere participar, nosotros encantados de que donen su granito de arena a la ciencia. Pues pondremos toda la información junto al vídeo, nuestro artículo en el blog. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo, David. Hasta pronto. Y bueno, pues encantada de tenerte con nosotras. Cuando queráis, aquí estamos. Gracias. Gracias, hasta pronto.